Bienvenido a una lección sobre restar fracciones. Para restar fracciones con los mismos o similares denominadores, vamos a mantener el mismo denominador y restamos los numeradores, y luego simplemente la fracción, si es posible. Entonces, para 3 5 menos 1 5, ya que ambos denominadores son 5. Va a quedar 5. Y ahora restaremos los numeradores. Como 3 menos 1 es igual a 2, esta diferencia es 2 5. Echemos un vistazo al modelo para esto. Aquí está el modelo para 3 5, aquí está el modelo para 1 5, observe que si tenemos 3 piezas y quitamos una pieza, nos quedarán 2 piezas, donde cada pieza representa 1 5, entonces la diferencia es 2 5. Por lo tanto, es importante recordar que para restar fracciones, debemos tener un denominador común, de modo que las piezas que restamos sean del mismo tamaño. Entonces, si tenemos fracciones con denominadores diferentes o diferentes, primero debemos encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Esto se llama el mínimo común denominador, o LCD. Una vez que encontremos la pantalla LCD, crearemos fracciones equivalentes con el denominador común, luego, mantendremos el denominador igual y restaremos los numeradores. Y luego, por último, simplificaremos, si es posible. Entonces, para 3 4 menos 1 2, primero necesitamos encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y 2. Que también sería el número más pequeño divisible por 4 y 2. Y este sería 4. Otra forma de reconocer esto es que si enumeramos múltiplos de 2 y enumere múltiplos de 4, 4 será el número más pequeño que estas dos listas tienen en común. Entonces, si cuento por 2, tendríamos 2, 4, 6, etc. Si contamos por 4, tenemos 4, 8, 12, y así sucesivamente. Observe cómo 4 es el mínimo común múltiplo. Entonces queremos que ambos denominadores sean iguales a 4. Bueno, este denominador ya es 4, y dado que 2 veces 2 es igual a 4, podemos multiplicar este denominador por 2, siempre y cuando hagas lo mismo con el numerador. Esto es como multiplicar por 2, que es igual a 1. Entonces ahora tenemos 3 4 menos, esto sería 2 4. Y ahora que tenemos un denominador común, lo que significa que estamos restando piezas del mismo tamaño, el denominador seguirá siendo el mismo, y ahora restamos los numeradores, por lo que tenemos 3 menos 2, que es igual a 1. Entonces nuestra diferencia es 1 4, como vemos aquí modelado. Ahora, echemos un vistazo a algunos ejemplos más. Aquí, tenemos 5 6 menos 7 12. Nuevamente, el primer paso es encontrar el mínimo común múltiplo, o LCD, de 6 y 12, este es el número más pequeño divisible por 6 y 12, que serían 12, pero si es necesario, siempre podemos enumerar múltiplos de estos. Enumeramos múltiplos de 6, tendríamos 6, 12, 18, etc. Si enumeramos múltiplos de 12, tendríamos 12, 24, 36, etc. Y ahora podemos ver que el mínimo común múltiplo es 12. Entonces, queremos que ambos denominadores sean 12, nuevamente, así que estamos restando piezas del mismo tamaño. Y como 6 veces 2 es igual a 12, podemos multiplicar esto por 2, siempre que hagamos lo mismo con el numerador. Entonces, tendríamos 10 12 menos 7 12. Minus 7 12s. Entonces nuestro denominador es 12. Y ahora restaremos los numeradores. Tenemos 10 menos 7, eso será igual a 3. Entonces nuestra diferencia es 3 12, pero esto se simplifica porque 3 y 12 comparten un factor común de 3. Para mostrar esto, podríamos escribir 3 como 1 por 3, y podríamos escribir 12 como 4 por 3. 3 sobre 3 se simplifica a 1, por lo que nuestra diferencia simplificada es 1 4. A continuación, tenemos 7 10 menos 3 8. Entonces, el primer paso es determinar el LCD, o mínimo común múltiplo, de 18. El número más pequeño divisible entre 18, y eso sería 40, pero de nuevo, si es necesario, podemos enumerar múltiplos de 18, de modo que serían 10, 20, 30, 40, y así sucesivamente. Y para 8, tendríamos 8, 16, 24, 32, 40, y así sucesivamente. Y aquí está nuestro mínimo común múltiplo. Ahora, queremos que ambos denominadores sean 40. Entonces tendremos 7 10 menos 3 8.
y como 10 por 4 es igual a 40, multiplicaremos tanto el numerador como el denominador por 4. Recuerde, esto es como multiplicar por 1. Y como 8 por 5 es igual a 40. Vamos a multiplicar tanto la parte superior como la inferior por 5 aquí. Entonces ahora tenemos 2840. Menos, esto sería, 1540. Entonces, ahora tenemos un denominador común de 40, permanece igual y ahora restamos los numeradores, 28 menos 15 es igual a 13. Y esta fracción no se simplifica porque 13 y 40 no tienen factores comunes distintos de 1. Echemos un vistazo a dos ejemplos más. Aquí tenemos 5 12 menos 1 15. Entonces, el primer paso aquí es identificar la pantalla LCD, o el mínimo común múltiplo de 12 y 15. Si podemos ver estos dos números, y reconocer que 60 sería la pantalla LCD, eso es genial. Si no, siempre podemos enumerar múltiplos de 12 y 15. Por lo tanto, para 12, tendríamos 12, 24, 36, 48, 60 y así sucesivamente. Para 15, tendríamos 15, 30, 45, 60 y así sucesivamente. Aquí está nuestro mínimo común múltiplo de 60. Y ahora, escribiremos fracciones equivalentes con el denominador de 60 para ambas fracciones. Dado que 12 por 5 es igual a 60, multiplicaremos la parte superior e inferior por 5, y dado que 15 por 4 es igual a 60, multiplicaremos la parte superior e inferior por 4. Aquí, tenemos 25 60 menos 4 60. Denominador es el mismo, por lo que mantenemos el mismo denominador y restamos los numeradores. 25 menos 4 es igual a 21. Pero 21 y 60 comparten un factor común de 3. Para mostrar esto, podemos escribir 21 como 3 veces 7, y 60 como 3 veces 20. Así que aquí está el factor común de 3, que se simplifica a 1, y nuestra diferencia simplificada es 7/20. Ahora, para nuestro último ejemplo, tenemos 2 menos 5 14. Entonces, para hacer 2 en forma de fracción, escribiremos 2 1, y ahora, la pantalla LCD, o el mínimo común múltiplo, de 1 y 14 será 14, así que tendremos 2 1 menos 5 14. Podemos dejar estos paréntesis. Y ahora podemos multiplicar 2 1 por 14 14. Así que esto nos dará 28 14 menos 5 14. El denominador permanece 14, y restamos los numeradores, y 28 menos 5 es igual a 23. Y esta fracción no se simplifica, por lo que tenemos nuestra diferencia. Espero que hayas encontrado esto útil.